Gracias por acompañarnos una vez más. Continuamos con nuestra serie de conversaciones sobre diversos capítulos que tiene nuestro libro 10 años, 10 desafíos, eh, que, como hemos mencionado antes, es una obra que busca traer a la atención pública, a la discusión pública, 10 temas importantes que nos afectan en Chile, en los cuales podemos trabajar todos y que tienen a un experto detrás de cada uno de ellos. En este día está invitada a conversar con nosotros Alejandra Bosch. El tema del que vamos a hablar es sobre lo que ella llama un acuerdo verde para las ciudades, que es una cosa bastante novedosa. Alejandra es arquitecto, es magíster en urbanismo y paisajismo en Londres, es jefa del magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es socia de Lion Bosch y Martinich Arquitectos. Gracias por acompañarnos, Alejandra. El tema de hoy día es distinto, no es algo que está normalmente en la agenda y que tiene que ver con el contacto que tenemos en el mundo urbano, en las ciudades, con la naturaleza. De eso al final es lo que se trata. Y eso es parte de la vida y es parte de lo que hace agradable vivir. Y tú planteas en tu trabajo acá la necesidad de trabajar, de invertir más en eso, de ver los ejemplos que hay sobre eso. Así que te invito a que partamos conversando sobre tu tema, que claramente es algo que te apasiona. De lo que tú has visto, ¿qué es lo que crees que es el diagnóstico del momento? ¿Cómo estamos nosotros acá en Chile? ¿Cómo está Santiago, Valparaíso, Valdivia, Osorno? En fin, ¿cuál es nuestra situación? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a conversar y gracias por haberme invitado a escribir esto, porque fue una experiencia muy interesante de poder reflexionar sobre temas que en verdad a mí me apasionan. Yo dirijo el magíster en Arquitectura del Paisaje dentro de la Escuela de Arquitectura, que en el fondo es como claro, como no es lo más obvio para poder desarrollarse como arquitecto, en el fondo es como una carrera que es un poco paralela. Y es bonito en el fondo que esté dentro de la Escuela de Arquitectura porque le permite a los estudiantes tener una visión que es un poco más amplia y que como que expande su quehacer en el fondo. No es solo la construcción de los edificios, sino que en el fondo es como la construcción del espacio entre los edificios y cómo eso puede mejorarle la calidad de vida a las personas más allá de como su habitación en el fondo. Yo creo, llegando a tu pregunta, creo que estamos bastante mejor que hace un tiempo atrás. Creo que hay una conciencia clara de la importancia que tienen los espacios públicos y la importancia que tiene la relación con la vegetación, la relación con el arbolado urbano en las ciudades. De hecho, tú mencionabas Valdivia. Valdivia acaba de ser nombrada ciudad humedal, que es una cosa como bien increíble. Es la primera ciudad en Chile que se ha nombrado como ciudad humedal. Ha habido experiencias más pequeñas, como por ejemplo Yanquihue, donde en el fondo, o Concepción, donde tienen una relación como bien simbiótica entre los espacios naturales como estos humedales con el crecimiento de las ciudades, pero que haya sido nombrada como una ciudad humedal es un gran aporte como conceptual. Conceptual, exacto. Yo te diría que, las ciudades en general, Santiago, Valparaíso, Concepción, sí tienen un déficit en la distribución de esos espacios públicos, porque la ciudad ha crecido un montón. Hay un déficit de vivienda gigantesco, y eso se ha tratado como de suplir. Entonces, en el fondo se construyen viviendas, pero ha habido como, desde mi punto de vista, ha habido falta en poder entender que esa misma construcción de viviendas tiene que ir acompañada profundamente con la construcción de espacios públicos, la construcción de plazas chicas, medianas y grandes y de reservas naturales para, en el fondo, que la gente pueda poder ir a esos lugares, poder sentirse bien, poder hacer deporte, poder tener una vida sana alrededor de esos espacios. Mira, cuando leí tu artículo, encontré novedoso el planteamiento que hiciste, los ejemplos que tú traías. Y me acordé de
lugares que me ha tocado visitar en la vida, donde uno nota una tremenda diferencia, por ejemplo, con la experiencia de vivir en Santiago o en Curicó versus vivir en una ciudad como Granada o vivir en Estocolmo o vivir en Londres o en Nueva York. Eh, en nuestras ciudades, yo viví un tiempo en Curicó, prácticamente salvo la plaza de Curicó, no hay nada. O sea, el cuadriculado que hicieron los españoles tenía la plaza al medio, los solares alrededor, en estas manzanas o en los Andes, y no hay nada. No hay un lugar al que uno pueda ir a caminar, salir. Al final la gente lo hace de hecho porque salen caminando y se acercan a algún río por ahí, pero no es que haya un espacio público destinado al esparcimiento. Hay pocos espacios. Entonces está el cerrito de Curicó donde la gente puede subir a caminar, los que están más cerca, pero a medida que, como dices tú, se va ampliando, la ciudad va creciendo, te puedes estar a 5 kilómetros del cerrito. Y el cerrito no tiene estacionamientos y el cerrito tampoco tiene mucha gracia, salvo al que le gusta trotar quizás. Entonces, en estas otras ciudades, tú te encuentras, si vas a Granada, que caminas 3 cuadras para un lado hay una placita, caminas 4 cuadras para el otro hay un bulevar amplio con arbolitos, con fuentes, con lugares donde los niños juegan, donde la gente sale a caminar. En Londres puedes caminar y hay parques por todas partes. En Nueva York, atestado como está de gente el área de Manhattan, te encuentras sin embargo con explanadas lindas alrededor de los distintos barrios, siempre hay plazas. Han desarrollado todos estos conceptos nuevos como Little Island, donde construyeron estas especies de plantas de cemento que arman un parque sobre el agua. En fin, se nota una atención con darle la oportunidad a la gente de salir, de encontrarse, de convivir. Ricos y pobres caminan en la misma plaza, andan empujando los coches de sus niños, los niños juegan, ahí puede jugar un niño pobre con un niño rico a la pelota mientras están en el parque. ¿Cómo ves eso en la conciencia de nuestras autoridades, de nuestros líderes? ¿Hay un interés, hay una atención real tras eso, de ponerle recursos, de darle atención? Yo te diría que cada vez más. Yo soy súper optimista en ese sentido. Por ejemplo, existe ahora un decreto que se llama los DS-19, que son viviendas de integración, por ejemplo, y que meten dentro de la planificación de ese pedacito de ciudad viviendas que son súper chiquititas, más grandes, medianas, qué sé yo, asociadas a espacio público. Entonces es importante, por ejemplo, que tengan una plaza dentro del plan maestro, por ejemplo, de esas ciudades. Yo creo que en general, claro, depende mucho como la visión del alcalde, del planificador, del ministro, del presidente, qué tipo de intervenciones se hacen. Entonces tenemos, por ejemplo, gobiernos en que ha sido muy importante como los grandes gestos. Por ejemplo, el gran gesto del Mapocho Río, por ejemplo, de la orilla del río. Un gran parque para toda la gente de Cerro Navia, para toda la gente de Pudahuel, que fue un proyecto increíble, maravilloso, impulsado por un gobierno. Después, por otro lado, por ejemplo, tenemos como la estrategia de plazas de bolsillo, que era el opuesto, en el fondo, como no era un gran parque, sino que eran como ya, no hagamos proyectos gigantescos, hagamos pequeñas placitas que le mejoran la calidad de vida a la gente que vive a 4 cuadras. Yo creo que es importante poder conciliar esas grandes ideas, tanto grandes como chiquititas, y lo más importante es que porque en general los proyectos que tú mencionas, por ejemplo, no sé, el mismo Central Park o grandes parques como el Prospect Park o el Little Island, no sé cuántos, son proyectos que demoraron muchos años en poder consolidarse. Y creo que es súper importante poder tener, y esos largos años son mucho más largos que los 4 años que dura un gobierno. Entonces, en el fondo, igual como, por ejemplo, las estrategias del metro, que son a largo plazo y que en el fondo son independientes de quién está en el gobierno, del gobierno de turno, debiera haber una estrategia o un plan como más a largo plazo de los gobiernos con respecto como a sus espacios públicos. Que no se repiense todo como cada vez de nuevo y ojalá tener como una continuidad para poder ir implementando ese tipo de cosas como con más
como con una mayor gobernanza, creo. Tú mencionas en tu artículo al principio que hoy día la vida es principalmente urbana, que son las ciudades las que atraen a la gente porque encuentras trabajo, cultura, educación, salud, lo tienes todo ahí. Unos años atrás, ya no recuerdo, 5 o 6 años atrás salió la cifra de que por primera vez había más gente viviendo en las ciudades en todo el mundo que en las zonas rurales. De los 10.000 años de historia desde que hay asentamientos, finalmente había más gente viviendo en ciudades, y ese es un fenómeno que está fuerte, ocurriendo en todas partes. En España es un gran tema el despoblamiento del interior de España hacia las ciudades, pueblos enteros que quedan vacíos. Y por lo tanto hay que hacerse a la idea de que vivimos en ciudades y vamos a seguir viviendo en ciudades y seguirán creciendo las ciudades. Y esto va de la mano con bastante inequidad, especialmente en el caso chileno, que tenemos ciudades bastante segregadas, donde la gente más pobre, de menos recursos, vive en ciertas áreas, la gente más rica vive en otras, y claramente el acceso a estas áreas comunes de esparcimiento es totalmente diferente. En Chile, mi impresión es que en las áreas más pobres, el acceso es fundamentalmente a lugares de entretención en los centros comerciales. O sea, la gente va más a un gran mall cercano a Américo Vespucio en el sector poniente que a cualquier plaza, porque no hay grandes plazas, no hay grandes parques. Y en definitiva, eso limita mucho la calidad de la vida de las personas, además de problemas de salud. Tú mencionas acá y pones ejemplos interesantes. Yo encontré bien notable los ejemplos que tú pones desde prácticamente el año 1832 en adelante, de iniciativas como esta. Quizás tú puedes explicarnos qué se ha hecho, cuáles son los ejemplos que tú has visto, estos que mencionabas tú de Alemania, los que hubo en Inglaterra. Distintas situaciones, distintas emergencias han llevado a que haya conciencia sobre estos temas. Sí, yo en el texto lo que ponía es, en el fondo, como que por supuesto que vivir en las ciudades es una oportunidad, y por eso existe como el traspaso del campo a la ciudad, y aunque haya inequidad y todo, la gente igual quiere vivir en ciudades. Yo me acuerdo cuando recién estaba estudiando en Londres, fue la Bienal de Venecia, y Ricky Burdett era el curador de la Bienal, y hablaba sobre cómo vivimos en ciudades y mostraba, no sé, pues desde Nueva Delhi hasta Ciudad de México, Sao Paulo, y todas las grandes ciudades, o sea, todas las grandes metrópolis en el fondo siguen creciendo y siguen creciendo, a pesar de que puede ser como un lugar hostil para vivir. Pero igualmente genera como mayor oportunidad para poder surgir. Hay infinidades de oportunidades mayores. Entonces, a pesar de que las ciudades son estos lugares de inequidad, igual se han generado como oportunidades frente como a las crisis. Entonces, a ver, la primera que me llama mucho la atención es el caso del Central Park, que fue el diseño de Frederick Olmsted, justo después que hubo un brote de cólera terrible en Nueva York. Y entonces se piensa, había una como teoría microbiana, qué sé yo, que en el fondo como los microbios se limpiaban a través del aire. Que en el fondo, si uno tenía un lugar como con mucha ventilación, eso generaba que el lugar fuera como más limpio. Y entonces se pensó la ciudad en base a la construcción de este gran parque al centro, que permitía que alrededor hubiera una densidad mucho mayor. Entonces es un parque gigantesco, donde toda la gente puede ir y puede disfrutar, en el fondo, este parque. Por otro lado, estaban, claro, luego de la Primera Guerra Mundial, o durante la Guerra Mundial, empezaron a aparecer los Schrebergarten, que eran estos jardines en Alemania, donde la gente en el fondo podía ir a cultivar. Existen también en Francia. Chacritas. Son como unas pequeñas chacritas, exacto. Y que uno puede todavía verlas, por ejemplo, en Berlín, en Gleisdreieck, que es en la mitad, al lado del Potsdamer Platz, donde hay como, no sé, grandes edificios, no sé cuánto. Uno ve como al lado de la línea del tren unas chacritas chiquititas donde uno se puede inscribir como familia para poder ir a cultivar zanahorias, papas, lechuga y lo que sea. Y eso además genera, que a mí me parece súper importante, que es como un sentido de identidad. Dentro de la ciudad, uno puede ir a un departamento minúsculo, no sé, qué sé yo, no sé, de 30 metros cuadrados,
pero tiene su chacrita que la cuida, donde puede como hacerse amigo del que tiene la chacrita al lado, qué sé yo, y genera como una comunidad más consolidada, donde la gente se puede ayudar, que sé yo, se presta la herramienta, etc. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los community gardens en Inglaterra. Yo me acuerdo, cuando nosotros vivimos en Londres, había un community garden muy cerca, entonces había, no sé, por ejemplo, hay una guardería infantil donde uno puede llevar a los niños tienen una cercanía mucho mayor como al cultivo de la tierra, hay, no sé, una oveja, cuatro gallinas, tampoco es que sea como una gran infraestructura, no es un campo, sino que es una pequeña muestra Marcelita. de lo que es el campo, pero metido dentro de la ciudad. Yo creo que esos ejemplos funcionan súper bien igualmente como Central Park o este pequeño community garden en Londres o el Shire Garden en Alemania, funcionan para que la gente se sienta identificada con su ciudad y como que la cuide, la proteja. Creo que en ese sentido el espacio público como que funciona como un generador de identidad para los ciudadanos. Sí, es un espacio de cohesión, yo creo, social. En Río de Janeiro a mí me sorprendió la primera vez que fui, que en la playa, en traje de baño todo el mundo se ve más o menos igual. Uno puede ser más rico, puede ser más pobre, pero si lo único que tenemos encima es un traje de baño, claro. no está la diferencia, no se ve el Rolls Royce o el Mercedes o si anda en patines. Y todo el mundo juega a la pelota. O sea, claro. el equipo de los que bajan de las favelas, caminan las 7, 8, 10 cuadras que habrá desde el cerrito hasta la playa, en Copacabana, y todos comparten ese espacio natural y todos se tiran al agua y todos se ríen y juegan. Entonces, no obstante que uno puede pensar en esta como una ciudad hostil, donde hay una extrema pobreza en la favela, esta extrema riqueza en distintos barrios, sin embargo, hay una tremenda playa y varias playas, donde todos confluyen y todos pueden aprovechar ese espacio, que ese es como el equivalente a un parque que, bueno, quedó ahí porque la naturaleza les regaló ese lugar precioso que son sus playas. Nosotros a veces tenemos que construirlos, a veces hay lugares que se han rescatado. Barcelona tenía todo el mar maravilloso al frente, tapado con contenedores y un puerto horrible, y lo dieron vuelta y lo convirtieron en la maravilla que es hoy día todo el frente al mar y la Barceloneta, en fin, todo el área de Barcelona. Son grandes proyectos. A veces la naturaleza es la que te da la oportunidad, pero hay que tener el ojo, la atención en eso puesto. Entonces, y eso tiene que ser más compartido, me parece. O sea, creo que nos falta tener ese tipo de políticas más discutidas y más acordadas, que sean de la izquierda y de la derecha. Un parque en una población da lo mismo si es que soy del Partido Comunista o de la UDI, digamos. No importa nada. No importa nada, sí, es indiferente. Sí, exactamente. Pero tenemos que pensarlo y echarlo a andar y empujarlo. ¿Qué has visto de eso? ¿Hay discusión de esos temas? Yo creo que a nivel académico hay mucha discusión al respecto y yo creo que a nivel gubernamental cada vez más. Yo creo que el gobierno de Santiago ha hecho un gran trabajo, tiene grandes personas pensando en el fondo como en la infraestructura verde de la ciudad. Y así han impulsado proyectos como bien emblemáticos para poder generar en el fondo como estos corredores verdes, infraestructuras verdes, grandes plazas, pequeñas plazas, etc. A mí se me ocurren, así rápido, un montón de ejemplos para eso. Uno, los Cerro Isla, de partida. Uh-huh. Existe la Fundación Cerro Isla que se ha dedicado a poder ayudar a transformar. Nosotros tenemos en Santiago 28 Cerro Isla, desde el Cerro La Ballena chiquitito, el Cerro Las Cabras al lado de Bajos de Mena, el Cerro San Cristóbal, o sea, oportunidades. Tú decís la playa, sí. O sea, la playa, nuestro cerro acá en Santiago es increíble. Uh-huh. El Cerro San Cristóbal debe ser uno de los lugares más democráticos que tenemos en la ciudad. Todo el mundo puede ir al Cerro San Cristóbal, desde el lado de Providencia, que está súper bonito, pero también desde Renca, o sea, uno puede entrar por todos lados y es un lugar como donde en el fondo todos pueden ir a hacer deporte, todos pueden ir a disfrutar la naturaleza, etc. Después, el río Mapocho, que ya lo nombramos, está el Mapocho 42K, esta ciclovía preciosa, que fue un proyecto de Mario Pérez de Arce hace
50 años, creo, fue que empezó a pensar como esta idea de juntar los parques, que después la llevó a cabo Sandro Iturriaga con el grupo Mapocho 42K dentro de la universidad, que han ido construyendo como pedacitos. Entonces ya está el pedacito de Cerro Navia, ahora acaban de terminar el pedacito de Santa María, o sea, de Vitacura, entre la rotonda de Santa María hasta el Parque Centenario, después está todo el borde de Providencia, se ha ido construyendo de a poco, y en el fondo uno va a tener, y ahora yo entiendo que están pensando en el Mapocho agua abajo, como ya, ¿qué pasa más allá cuando el Mapocho tiene esa condición como más natural? Sí. Eso es un gran espacio público que no necesita demasiada inversión para poder implementarse. El río Maipo. El río Maipo es un gran espacio. Alejandro Aravena, yo creo que lo puse en el texto. Alejandro Aravena nombraba el río Maipo como un gran posible espacio público, especialmente para el cordón sur de Santiago. Para los que nos están viendo también fuera de Santiago, tú pusiste un ejemplo que me encantó a propósito de Copiapó, el Parque Caucari, sí. Que es una buena idea. Yo voy bastante al sur, a la zona de Puyehue, Huarrupanco, y veo allá lo que se ha hecho en una parte preciosa, que era el frente del pueblito de Entre Lagos, que se ha mejorado, pero que uno dice que qué pena que no hubiera más recursos o a lo mejor una mejor asesoría para haberlo aprovechado aún más, porque es un lugar extraordinario. Entonces, a propósito de lo que tú decías de las universidades y del trabajo que hay, quizás hace falta un lugar al cual uno pueda acudir, especialmente las municipalidades con menos recursos, para pedir ayuda y pensar más grande, como conversábamos antes que partiéramos la grabación respecto a esos monjes que decían, y bueno, ¿cómo se va a ver esto en 500 años? A propósito de alguien que estaba haciendo un trabajo, ¿no es verdad?, de remodelación de un espacio público. Quizás hace falta eso, que haya más gente con la visión de los que hicieron el Parque Caucari, que nos puedes contar de lo que se trata. Pero mi preocupación además es que estas oportunidades existen, están por todos lados, pueden estar en Antofagasta, en Taltal, en Copiapó, en distintas partes, en Curicó o en Talca, pero no las estamos viendo, o las autoridades que están ahí no necesariamente tienen la experiencia, la formación para que vean la oportunidad. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ayudar, crees tú, a que eso ocurra, a que ese recurso, que es el talento para ver la oportunidad, aparezca? Sí. Mira, yo creo que por lo menos en la Universidad Católica existe la figura que es el programa Puentes, que en el fondo conecta necesidades de las municipalidades con oportunidades de los distintos cursos que tiene la universidad. Entonces, por ejemplo, desde el Instituto de Estudios Urbanos, que puede hacer la planificación un plan regulador, o el magíster en proyecto urbano, que justo a la municipalidad particular le falta un plan estratégico, o en el magíster de paisaje que dirijo, por ejemplo, las plazas, no sé cuánto, o el parque, no sé qué, como el programa Puente hace esa conexión. Y en eso es como es un aliado increíble para los municipios tener, en el fondo, nosotros tenemos como los mayores talentos, y ojalá que esos talentos como que se ocupen en cosas lo más reales posible, que no queden metidos en la biblioteca con unos grandes proyectos de título, sino que en el fondo que ese proyecto de título como les sirva a la municipalidad, y eso nosotros intentamos hacer muchas de esas conexiones, y creo que en la medida en que como la mayoría de las universidades tengan esos planes de conexión, creo que es súper bueno. Pues quizás para algún alcalde que puede ver este programa... Bueno, tenemos a nuestro flamante alcalde de Puerto Vara, que es exalumno del Magíster de Paisaje. Entonces, y ese yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo una visión que es como multidisciplinar en el fondo, que no es solo desde la administración pública, sino que tiene una mirada desde el paisaje, y no pensando el paisaje como las plantitas que uno le pone en el balcón, sino que tiene que ver con una cuestión como de infraestructura verde, que uno debería pensar como incluso más importante que si te llega como el tubo de agua potable, que tú tengas un corredor verde que pueda permitir en el fondo que los polinizadores se muevan. Y eso yo creo que hay muchas municipalidades que lo están
pensando desde la Municipalidad de Itacura, Providencia, Puerto Vara, Renca está haciendo un gran trabajo de conexión entre el Cerro Renca y el río Mapocho, por ejemplo, para armar esos corredores verdes. Bien, el ejemplo que me gustaría si lo puedes explicar para los que no lo conocen, pero yo solo lo conozco del Caucari después de que lo leí, ahora tengo ganas de ir a conocerlo. Es una maravilla. Explícanos cuál fue ese ejemplo en Copiapó. Mira, el Parque Caucari es sobre el río Copiapó. En la ciudad de Copiapó, la ciudad fue creciendo, tenía, en el fondo, en el cauce del río, tenía chacras y tenía como cultivos. Y en el fondo, pero tenía un problema de como de identidad, porque este río como que cada vez se fue perdiendo la cantidad de agua, qué sé yo, y se hizo un concurso para transformarlo en un espacio público más consolidado, que no fuera como la parte de atrás de la ciudad, que generalmente pasa, tú mencionabas... Lo de Barcelona. No, incluso Curicó. Curicó, exactamente. Curicó, mira, tiene un río precioso que no, nadie lo ve. Increíble y nadie lo mira. Y es como la parte de atrás donde están como la industria, qué sé yo. En Copiapó pasaba un poco parecido. Se hizo este concurso que ganó Teodoro Fernández, que es Premio Nacional de Arquitectura, y en conjunto con Bonifacio Fernández y su oficina, que es ingeniero hidráulico, y que resulta que es el hermano, junto con en ese proyecto, en el fondo, pensaron el río no solo como, o el cauce del río, no solo como, por ejemplo, como lo hubiera pensado un ingeniero hidráulico solamente, que es como ya, ¿cómo hacemos si, por ejemplo, viene una lluvia de 100 años? ¿Cómo yo dirijo esas aguas para que no se me rebalse el río y no sea un problema, no sea como un peligro? ¿Cómo hacemos para que este río, en el fondo, en los otros años o el resto del tiempo pueda funcionar como un espacio público? Y a través de un diseño que fue súper delicado, preciso, bien pensado, se hizo un espacio, o sea, un parque maravilloso. Que cuando vino la gran lluvia... Y justo vino, cuando se había recién terminado el parque, vino la gran lluvia de los 100 años, porque esto se calcula así como ya a los 100 años, vino la lluvia de los 100 años y el parque funcionó impecable, no se salió nada, ni un poquitito. Claro, hubo las plantaciones que estaban recién puestas, no sé cuánto, se pueden haber como volado, pero en el fondo el parque como infraestructura funcionó impecablemente. Y eso se ha ido construyendo también a lo largo de los años, en tramos, y es cosa como de tener, como desde el Ministerio de Vivienda, desde el MOB, desde como los gobiernos locales, existe esa visión de que en el fondo esto tiene que construirse, aunque uno se demore 15 años, no importa. Alejandra, muchas gracias por tu visión. Yo creo que nos deja con una mirada optimista. Tenemos talento, están los recursos y hay buenos ejemplos de cómo se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades si es que somos capaces de ayudar a unir en el fondo a la ciudad, a cohesionar a las personas en espacios que permitan esta comunión. Y yo creo que el trabajo tuyo es buenísimo en eso, es una buena inspiración. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Dejo invitados a ustedes a un nuevo capítulo que tendremos el próximo mes. Hoy día nos vamos con una buena esperanza. Muchas gracias.